Buenos días, amigos y amigas. Buenos días. Aquí estamos de nuevo para nuestro compromiso de En la Mañana por el Impacto. Edson Encarnación y Manuel Jiménez. Vamos a tratar, como dice Manuel, de llenar sus expectativas de este viernes, que contamos a 14 del mes de agosto. Buenos días. Buenos días, amigos televidentes. Buenos días, Nelson. Así es, ya estamos a la mitad del mes 8 del año. Es decir, que vamos rápidamente caminando hacia el final, porque estamos hablando de que ya son 12, lo que faltarían son 4 meses. Los Bre. Sí, exactamente, los Bres. Que llegan los Bre ya después. Los Bres, así es, no los Bris, sino los Bres. Sí, sí. Así es, señores, nada, aquí estamos. Vamos a ver de inmediato qué nos dice el Instituto Dominicano de Meteorología, porque la verdad es que tenemos ya 4 fenómenos que están bajo vigilancia, particularmente en el Atlántico. Vamos a ver qué movimiento están teniendo, porque lo cierto es que de esos 4, ya la directora general del Indomet, Gloria Ceballos, estaba advirtiendo ayer de que República Dominicana iba a estar sufriendo las consecuencias de algunos de ellos, con efectos de lluvias torrenciales en gran parte del territorio nacional. Así que vamos a ver cómo está el tiempo. Aquí lo tengo rápidamente. Dice que para este viernes 14 de agosto, el Instituto Dominicano de Meteorología, Indomet, está diciendo de que el domingo es el titular: onda tropical traerá aguaceros y tormentas eléctricas. Dominará una masa de aire con concentraciones de ligeras a moderadas del polvo del Sahara, acompañado de una notable reducción de la humedad y el alejamiento paulatino de la vaguada hacia el oeste. Por consiguiente, esperamos un cielo grisáceo y predominantemente despejados, ambientes calurosos y escasas lluvias en la mayoría del territorio nacional. Solo se prevén chubascos puntuales en la tarde hacia la cordillera central y la zona fronteriza. Pronosticamos un incremento en las temperaturas a causa de poca nubosidad, permitiendo la radiación solar directa más el viento cálido y húmedo del este-sureste propio de la época del año. Por tanto, recomendamos tomar suficiente agua, vestir ropa ligera, holgadas y de colores claros, y evitar la exposición al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Dice que seguimos vigilando 2 zonas de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, ambas asociadas a ondas tropicales. La primera, localizada a menos de 1000 kilómetros al este de las Antillas Menores, la probabilidad de desarrollo ciclónico ha disminuido a un 30% para los próximos 2 a 7 días. La segunda, ubicada a varios cientos de kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde, mantiene una probabilidad de desarrollo de 30% para 2 días, mientras para 7 días permanece en 50%. Debido a su posición y evolución, se mantiene un monitoreo constante a ambos fenómenos atmosféricos. Eso es lo que está anunciando Indomet. Y como los viernes normalmente damos el informe para el fin de semana, decimos que para el sábado dice que el polvo del Sahara y la escasa humedad seguirán reduciendo las precipitaciones en casi todo el país. A pesar de estas condiciones secas, la calidez del entorno tropical y la geografía local podrían generar lluvias breves en la tarde sobre sectores del Valle del Cibao, la Cordillera Central, el noreste y el sureste. El domingo, día de la restauración nacional, la onda tropical bajo vigilancia con número 1 incrementará la humedad e inestabilidad sobre el país. Desde horas de la mañana se prevén nublados, aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el litoral sur y el Gran Santo Domingo durante la tarde. Las precipitaciones se intensificarán
hacia sectores de Monteplata, Monseñor Noel, La Vega y provincias cercanas. Este pronóstico está sujeto a cambios en función de cómo los vientos cortantes puedan afectar la evolución del sistema. Es decir, que para el viernes y el sábado no se prevén lluvias significativas, solo chubasco y un cielo mayormente despejado, pero para el domingo los efectos de esta onda tropical, yo no bueno, dice la número 1, no sé por qué le ponen número 1, hemos tenido varias ondas tropicales. No, la número 1, ¿es una onda o Habla una depresión tropical? Onda tropical 1. Bueno, para el domingo sí esta onda tropical estará provocando los efectos que ya ustedes conocen, habla de lluvias, pero fundamentalmente hacia la costa sur, incluyendo el Gran Santo Domingo. Ahí vemos un... Bueno, y pueblo del centro también. Sí, del centro, del Valle del Cibao. Ahí vemos un reporte bastante completo y amplio, porque ahí abarcó todas las posibilidades del tiempo, con las ondas y los fenómenos que se están desarrollando. Casi todo, dice Meteorología, que no, el Indomet, que probablemente ninguno de esos fenómenos que se están desarrollando tengan incidencia en la República Dominicana. Pero nosotros estamos en la ruta, recordemos. Gracias a Dios. Y en el día de hoy le estamos haciendo, Manuel y yo, le estamos haciendo caso a Indomet. Andamos vistiendo ropa ligera y de color claro. Ropa ligera y de color claro. El color más claro que puede existir. Sí, es verdad. No hay otro más claro. No hay otro más claro que el blanco. Pero nada, pero es importante llevarse de esas recomendaciones que hace normalmente el Indomet, porque la verdad es que la cultura de nosotros está muy acentrada con esa cultura de países fríos, donde el saco y la corbata es el traje por excelencia. Sí. Es decir, si usted va a un encuentro formal, a una actividad formal, incluso para ir a sus labores cotidianas del trabajo, hay funcionarios que ya tienen cargo de director, de encargado, que les gusta ir con su saco y su corbata. Sí, dicen que el hábito no es el monje, pero lo ayuda bastante. Exactamente. Bueno, tenemos hoy, vamos a comenzar obviamente por el caso que llama la atención en el país y que imagino llama la atención en toda la región latinoamericana, y es la sorpresiva información que primero filtró alguien del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso fue así, alguien lo filtró primero, recuerdo, Manuel, que tú me llamaste y me dijiste, mira, está circulando este rumor. Y entonces yo comencé a buscar por el rumor y llamé a quienes tenía más o menos con algún conocimiento. Pero antes de que yo confirmara, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, emitió un comunicado. Decidió dar a conocer el comunicado. Muy escueto, muy diplomático. Y entonces nos estamos refiriendo a la decisión anunciada en el día de ayer de la expulsión, porque dice que lo invitaron a salir. Eso se llama, en términos diplomáticos, una expulsión. No lo usa la Cancillería, obviamente, por el lenguaje diplomático, pero en el uso, en la práctica, fue una expulsión de 9 diplomáticos o 9 miembros del personal de la Embajada de Cuba en nuestro país, que tienen algunos dicen que es hasta el lunes. Bueno, hasta el 16. Otros dicen que es hasta el 20, pero hay el comunicado no precisa la fecha, pero se dice que hasta el 16. Están la disparidad ahí, pero creo que es hasta el 20, porque así intempestivamente lo hacen ayer, si es con su familia, pues si son los diplomáticos solos, bueno, ellos se van y luego hacen los trámites de regreso de sus familiares, pero no, es junto con su familia, lo que significa que debe tener un espacio más o menos razonable para recoger sus pertenencias y embarcar. Entonces, lo que la gente se pregunta es, ¿por qué? Porque la Cancillería no dice nada, solo se acoge a lo que establece la Convención de Viena sobre relaciones entre los estados, que el estado receptor
tiene la facultad de pedir al Estado que acredita a su personal de que retire 1, 2 o la cantidad que sea de su personal. Pero eso siempre media una actitud del personal que es objeto de la sanción, eso siempre media alguna actitud de hostilidad o de intromisión en los asuntos internos del país o de cuestiones que no se ajustan a los usos diplomáticos, de la comisión de alguna falta o alguna violación de las leyes internas del país. Hay una serie de situaciones que pueden generar la expulsión de uno o varios diplomáticos. No sabemos, en el caso, porque la Cancillería no lo dice ni lo va a decir, no sabemos cuál sería la razón invocada por la Cancillería Dominicana, el gobierno dominicano, para pedir la salida de esos diplomáticos. Porque que uno sepa, los cubanos aquí no son ni siquiera son muy sociables, los diplomáticos cubanos, no andan haciendo ni labor política, ni intromisión, ni nada de eso. Son personas que tienen una actitud muy pasiva. E incluso quienes tienen alguna relación con los diplomáticos cubanos crean esa relación de manera personal, no porque se encuentren en actividades sociales, que sí van, pero es una relación que se crea de otra manera, por otros canales. A uno le sorprende, y yo no voy a entrar mucho en especulación, aunque el gobierno cubano ayer de inmediato la Cancillería emitió un comunicado en el cual manifiesta su protesta por esa decisión y lo atribuye supuestamente a presiones del gobierno de los Estados Unidos que el gobierno dominicano ha aceptado. No, son especulaciones, son inferencias más bien que hace el gobierno cubano a partir de la situación que está planteada con la presión y la actitud que tiene el gobierno de los Estados Unidos frente a Cuba. Entonces ellos asumen que esta decisión del gobierno dominicano tiene que ver con ¿cómo se llama? Ese comportamiento que tiene el gobierno del presidente Donald Trump frente a Cuba, incluso con amenazas, como dijo ayer el secretario de Guerra, con amenazas de el uso de la fuerza en algún momento. Es posible que se filtre alguna razón en los próximos días o las próximas semanas que permitan establecer precisamente cuál ha sido el motivo de esta decisión drástica del gobierno dominicano, que es la primera vez que eso ocurre frente a Cuba después del establecimiento de las relaciones en 1998. Y también es la primera vez que uno recuerde frente a cualquier otro país con el que tenemos relaciones en una expulsión tan masiva como es 9 diplomáticos de una delegación que no es muy amplia. Aunque el comunicado de la Cancillería cubana habla de 10. Hay una disparidad ahí entre el comunicado de la Cancillería dominicana y el comunicado que emite la Cancillería cubana. Mira, Nelson, tú a grandes rasgos has presentado lo que es el elemento informativo de lo que ha ocurrido hasta ahora. Y uno, por ejemplo, hay que irse a la reacción de Cuba. La reacción de Cuba de inmediato ha sido de decir que República Dominicana aceptó presiones de Washington para tomar esta decisión. Ha sido una decisión que no se ha tomado, como tú señalas, en el marco de ninguna situación de tensión, de conflicto, de controversias en las relaciones bilaterales entre Cuba y la República Dominicana. Tú señalas realmente que a pesar
de que Cuba y República Dominicana, por ejemplo, mantuvieron suspendidas sus relaciones desde el principio de la década de 1900, cuando se estableció por primera vez, eso data ya 1904, no sé, pero bastante lejos. Desde que se establecieron esas relaciones, se suspendieron después, durante el régimen de Trujillo, a la llegada, por ejemplo, del gobierno socialista de Fidel Castro, y posteriormente, como tú señalas, se restablecieron en abril de 1998. Yo tuve el privilegio de viajar como periodista del periódico Hoy a ese acto de firma de las relaciones bilaterales o del memorando de entendimiento que se emitió inicialmente, que fue firmado por el presidente Fidel Castro y el presidente dominicano de entonces, Leonel Fernández. Es decir, que tuve realmente el privilegio histórico de firmar esa crónica que se publicó al día siguiente en el periódico Hoy, que se adornó de todos los detalles de la ceremonia, porque fue una ceremonia incluso que, aunque era una ceremonia que se ajustaba al protocolo diplomático, también tuvo su momento de distinción cuando Castro, por ejemplo, se apartó del ceremonial y nos fue a saludar a cada uno de los periodistas que estábamos presentes en esa actividad. Él no cuidaba protocolo. Sí, haciendo preguntas sobre República Dominicana. Demasiado espontáneo. Sí, ahora bien, lo que ocurre en esto, Nelson, es que esta situación se da a conocer de manera imprevista, de manera sorpresiva. Y se conoce, como tú señalas, se conoce a través de una filtración de esa nota diplomática que emite la Cancillería, que al darse cuenta de que ya esa nota estaba circulando en algunos medios, decidió darla a la publicidad. En esa nota la Cancillería le ofrece un plazo de 7 días a los funcionarios cubanos para que abandonen el país. El término expulsión, yo no sé, porque normalmente se utiliza ese término cuando entre dos países surge realmente un conflicto diplomático y la reacción de uno de los países es expulsar a esos ciudadanos, a esos diplomáticos. La Cancillería Dominicana nunca dice se usa, en este caso que invitó a salir. Excúsame, Manuel. Excúsame. Ningún país usa la palabra expulsión. Siempre dice invitado a salir. Ah, bueno, exactamente, sí. Pero nosotros, pero que sabemos, es una expulsión. Pero se adquiere mayor connotación en el marco de un conflicto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Se está planteando lo siguiente. Dice Cuba, para sustentar su criterio de que esta decisión se toma bajo presiones de Washington, de que ya en una ocasión anterior República Dominicana había actuado en contra de los intereses cubanos, en la región, cuando no le invitó a aquella cumbre fracasada de las Américas que estaba pautada para celebrarse aquí en la República Dominicana en los primeros días del mes de diciembre. De diciembre del año pasado. Una cumbre abortada por razones precisamente de la geopolítica que se estaba dando en la región. Abortada, pero sí ese hecho como una parte de lo que ellos entienden ha sido un comportamiento ya repetitivo del gobierno dominicano de supuestamente obedecer a instrucciones de Washington. Ahora, Nelson, yo creo que más allá de todo esto, hay que contemplar lo siguiente. La Cancillería no da las razones por las cuales toma esta decisión. Pero a mí me extraña que normalmente en el mundo diplomático, cuando a un país se le invita a salir 1 o 2 funcionarios, reciproca de igual medida con los funcionarios del país que toma esa decisión. Sí. Es decir, eso es un comportamiento, si se quiere, bilateral en todo conflicto diplomático. Usted me expulsa 2 funcionarios, entonces yo le expulso igualmente 2 funcionarios. Hasta ahora, Cuba no ha reaccionado de igual manera. Es decir, ni creo que lo haga. No ha decidido la expulsión de 9 funcionarios de la Embajada Dominicana en Cuba. Ni creo que lo haga. Ambos países mantienen relaciones diplomáticas. Y hay una parte, un párrafo pequeñito en el comunicado de la Cancillería Dominicana que dice, en pocas palabras, dice que no se dan a conocer las razones en aras de mantener esas relaciones bilaterales con Cuba. El último párrafo del comunicado es bien preciso. Exactamente. Van a hablar dice lo que van a decir
lo que dice ahí y no hablarán más. Exactamente. Pero Naturalmente, eso no va a ser así. en aras porque de mantener... hay que presionar desde el ámbito periodístico hasta conseguir una reacción. Exactamente. Pero yo quiero destacar, Nelson y amigos televidentes, en qué contexto se da esto. Esto se da en un contexto de recrudecimiento de el embargo o medidas restrictivas que la administración Trump ha impuesto sobre Cuba y que ha creado una situación bastante difícil en términos económicos y sociales en La Habana. Y entonces ustedes recordarán que ya anteriormente Costa Rica y Ecuador anunciaron igualmente de manera sorpresiva, sin que surgiera ningún conflicto diplomático entre esos países, entre Ecuador, Costa Rica y Cuba, anunciaron sorpresivamente el rompimiento de relaciones con Cuba. Abelardo de Les Priella, que tomó posesión apenas el viernes pasado en la presidencia de Colombia, desde antes de tomar posesión, anunció que su gobierno iba a romper relaciones diplomáticas con Cuba y con Nicaragua. Sí. Es decir, que esto se da en el marco, al parecer, de una política regional que pretende, de alguna manera, aislar a Cuba. Cuba lo señala en ese comunicado, que hay una decisión, por ejemplo, de Washington de aislar a Cuba. Y entonces, todo esto, vuelvo y repito, ocurre en el marco de este escenario. Es un escenario donde hay una política de endurecimiento de endurecimiento del embargo a Cuba, que ha generado una situación bastante complicada a Cuba en términos económicos y en términos también de la respuesta que el gobierno debe de darle a sus ciudadanos, como es garantía de servicio eléctrico, garantía de suministro de alimentos. Todo eso en Cuba ha sido de alguna manera impactado por esta política de Washington. Entonces, la pregunta, ¿estaría Washington detrás de esta decisión de República Dominicana? ¿Tú qué crees? Ese es el problema, que uno no puede afirmarlo porque no hay prueba. Pero no puede negarlo. No hay prueba, pero tampoco... O no debe negarlo. Pero tampoco se puede negar. No hay prueba de que Washington de alguna manera haya influido en esta decisión bajo presiones de República Dominicana. Pero aquí lo que está planteado es qué podrá suceder después. Bueno, el comunicado de la Cancillería cubana deja bien claro, bien establecido que ese episodio no va a empañar o no va a mermar las relaciones históricas que hay entre nuestros dos países, porque son unas relaciones que se remontan incluso a los primeros días de la conquista de este territorio, del continente. Sí, pero eso es de estilo siempre. No, pero siempre se habla que la relación entre dos pueblos sí, pero se mantiene. Pero hay unas raíces muy sí, profundas. eso es verdad. Por ejemplo, el padre de la patria cubana es José Martí, porque fue el ideólogo de... Pero más lejos, dicen que el indio Atuey cruzó... ahí está el origen exactamente de la relación entre las dos islas. El indio Atuey cruzó hizo una travesía, uno no sabe cómo lograban orientarse, era por el sol, obviamente, por la luna, pero cruzó la parte dominicana, lo que es hoy Dominicana, la parte de que hoy es Jamaica, y después llegó a Cuba. Fidel Castro hacía esa referencia, que es que nosotros tenemos una relación desde cuando el indio Atuey. Bueno, pero más recientemente, el padre de la patria cubana es José Martí, es el apóstol, es el ideólogo. Pero José Martí no participó en una batalla, la única batalla que él quiso participar. Bueno, todo el mundo lo criticó porque se sabía que él iba a una situación peligrosa, como realmente murió, en la llamada batalla de Dos Ríos. Martí no era guerrero, Martí no era un militar. Sí, ahí el jefe era Máximo Gómez. Pero ¿quién es el padre de la patria? El machete, el mambí. Ese se llama Máximo Gómez, nacido en Baní,
nacido en Baní, que vino, precisamente José Martí, vino a Montecristi, donde hay un museo, a convencer a Máximo Gómez, que ya tenía antecedentes guerreros en el país, peleando en contra de la dominicana, pero peleaba al lado de los españoles. Sí. De esas cosas históricas, de esas ¿cómo se llama? Contradicciones históricas que ocurren, o personales. Pero llega a España, llega a Cuba a pelear contra los españoles y a liberar a Cuba. Y cuando le pregunta a Máximo Gómez qué quiere, dice, no, no quiero nada. No nos pida lo que usted quiera. Usted es el jefe de la revolución, es el libertador de Cuba. No, lo que yo he hecho es una labor desinteresada. Yo no soy cubano. Esta patria le pertenece a los cubanos y quienes tienen que dirigir Cuba son los cubanos. Pero esa relación, esa hermandad entre estos dos países llega a ese nivel que en un momento, y quiero hacer haciendo un recorrido rápido histórico para que se vea la conexión que hay. En una oportunidad nosotros, el gobierno dominicano, el presidente Joaquín Balaguer le pidió ¿fue Balaguer o fue? Bueno, no recuerdo, sí, el gobierno de Balaguer. Le pidió a Cuba la repatriación de los restos del poeta, el poeta Fabio Fiallo. Y Fidel dijo, con mucho gusto, nosotros queremos mucho al poeta Fabio Fiallo, pero los restos les pertenecen a la República Dominicana. Pero quiero advertir algo, no nos pidan los restos de Máximo Gómez, porque no se los vamos a dar, porque Máximo Gómez nos pertenece a nosotros, es nuestro libertador. Vea la hermandad que se generó de aquel episodio remotísimo del cruce del Indio Atuey hasta llegar a la libertad, a la liberación de Cuba, a la independencia de Cuba, donde participó Máximo Gómez como jefe, pero participaron otros. Hay una calle en Villa, creo que en Villa Duarte, que se llama Marco de Rosario. Okay. Marco de Rosario era un coronel dominicano, un militar dominicano que fue el asistente de Máximo Gómez en las campañas para la liberación de Cuba. Toda esa hermandad que estamos refiriendo le dan más categoría, todas esas relaciones le dan más categoría de una hermandad que se remonta a los primeros años de estos territorios. Y como dice, que tú dices que eso en el uso diplomático, de que este episodio no va a dañar las relaciones, siempre se usa eso, pero en este caso yo creo que es de manera justa que los cubanos dicen, este episodio no va a dañar esas relaciones históricas que se remontan a tantos años. Bueno, de hecho se mantienen las relaciones diplomáticas formales bueno, relaciones diplomáticas, porque no llegan al comercio por el hecho de que hay un recrudecimiento de las medidas de Washington que impiden cualquier tipo de comercio con Cuba. Pero de hecho, como tú señalas, son relaciones históricas que se mantienen. Incluso Cuba y República Dominicana mantuvieron unos vínculos, incluso a nivel comercial, mientras no tenían relaciones diplomáticas. Sí, sí. Es decir, que no ocurrió ningún hecho, por ejemplo, que pusiese de alguna manera en tensión a ambos países, ni siquiera el hecho de que Francisco Alberto Camaño Deñó se estrenó con sus hombres en Cuba. El gobierno dominicano conocía de ese entrenamiento, sí, y ese acontecimiento no generó nunca una actitud, por ejemplo, de conflicto con Cuba. Yo recuerdo que el único conflicto que hubo de consideración, y ya hay incluso un libro donde se habla de esa, que se pone como un anecdotario de la historia contemporánea de República Dominicana, que fue que las autoridades dominicanas incautaron un barco cubano en el muelle de Puerto Plata
y al parecer ese barco iba repleto de armas con destino a Angola y la ruta que llevaba atravesaba el mar territorial de República Dominicana y por eso fue detenido por la Armada Dominicana. Y entonces eso sí ocasionó una reacción, por ejemplo, del gobierno de Fidel Castro, que mandó unos rusos MiG-21 a sobrevolar Puerto Plata, que incluso se dice que la vitrina de vidrio retumbaron. Y nada, y Balaguer, inteligente como siempre, dijo, no, no, miren, liberen ese barco. Ese barco aquí, sí. y llamó a Fidel. Exactamente, liberen ese barco. Es decir, el único conflicto significativo que se ha producido entre ambos países fue en esa época. Pero ya se están produciendo reacciones. Guillermo Moreno, de Alianza País, y María Cristina Cabrera, del Frente Amplio, ambos ayer emitieron declaraciones condenando esta decisión del gobierno dominicano y ambos coinciden con la posición cubana de que se trata de que esta decisión responde precisamente a presiones de Washington, a presiones de los Estados Unidos. Es lo que ellos están planteando. Van a seguir las reacciones, obviamente, de una parte del establecimiento político dominicano estará a favor de esa decisión, y otra parte, como ya se han expresado Guillermo Moreno y María Teresa Cabrera, ya se han expresado, y de seguro viene también la reacción de Miguel Mejía, viene la reacción de Narciso Isaconde, viene la reacción de otros dirigentes de la izquierda o del sector progresista de la República Dominicana, y a lo mejor vengan otras del otro bando apoyando la decisión. De todas maneras, es un episodio bastante lamentable. El gobierno dominicano tiene la facultad de hacer lo que hizo, lo mismo tiene cualquier gobierno, tiene la facultad de hacerlo en su país. Y hay que esperar incluso la reacción de dirigentes importantes del Partido Revolucionario Moderno que está en el gobierno. Por ejemplo, hay que esperar la reacción de Cocuyo Bay, que fue embajador dominicano en Cuba, y de Rafael Fafa Tavera, que es un admirador de la Revolución Cubana. Tampoco dirá nada. ¿Tú crees que no? No. Bueno, el hecho es que es una decisión de Estado. Tú puedes estar de acuerdo o no, que es el caso mío, por ejemplo, no estoy de acuerdo, pero es una decisión de Estado. Sí, pero ya reiterando los hechos que llaman la atención en este comunicado, es un comunicado sorpresivo que se produce en un marco regional donde otros países ya han anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba. Me refiero a Ecuador y Costa Rica, y más recientemente el caso de Colombia con el presidente Abelardo de la Espriella, que desde antes de asumir el gobierno dijo que iba a romper relaciones diplomáticas con Cuba y con Nicaragua, y que esto se produce en un marco donde Washington ha endurecido el bloqueo que ha mantenido por más de 3 décadas contra La Habana, Cuba, las consecuencias que este bloqueo ha causado en Cuba en términos económicos. 6 décadas. 60 años tiene la Revolución Cubana, aunque el embargo a Cuba fue dispuesto... Sí, fue en los años 70. Sí, exactamente. Entonces, el problema, la decisión se produce en ese marco. Resaltaba también que sorprende que en diplomacia se estila que cuando un país toma una medida como similar a la que ha tomado República Dominicana, el país afectado reciproca con igual disposición lo que se ha tomado en su perjuicio. Es decir, que en este caso Cuba normalmente estaría ordenando la salida de 9 diplomáticos dominicanos, cosa que no ha ocurrido. Ni va a ocurrir. Las relaciones, dice Nelson, que ni va a ocurrir. Las relaciones con Cuba y República Dominicana se mantienen, pero en el marco de esta tensión, que puede ser momentánea, puede ser prolongada, vamos a esperar, porque lo que yo me pregunto es, vamos a esperar qué ocurrirá después en el marco precisamente de una política de Washington que de toda manera busca de alguna manera aislar a Cuba. Es una determinación, no es una determinación nueva,
Los cubanos han pasado por estos episodios en otras oportunidades, han logrado sobrellevar la situación. No sabemos si en este marco tan particular en que se está desarrollando la política y la geopolítica regional dirigida por Washington, no sabemos si esa resiliencia de Cuba de resolver su problema mediante casi el estoicismo de la gente, del cubano de a pie, de soportar casi un martirio. No sabemos si esa capacidad demostrada en épocas pasadas se va a repetir en esta oportunidad, porque recordemos que antes las presiones de los Estados Unidos se marcaban en endurecimiento comercial, en bloqueo, cuestiones más bien no bélicas. Sin embargo, la narrativa de Washington recientemente ha ido empujando hacia la posibilidad de acciones militares. Y ayer, sin ir más lejos, como decía, a propósito de Cuba, Tres Patines, ayer el secretario de Guerra, el secretario de Defensa de los Estados Unidos decía que no descartan una operación militar en Cuba que no tiene mucha, no le es muy conflictiva, no le es no le crea mucha dificultad, porque el desplazamiento militar se haría fácilmente porque tiene una base naval en el territorio cubano. Entonces, si hay una determinación, sencillamente movilizan tropas, movilizan equipamiento militar bélico hacia la base de Guantánamo, que es habitual que hayan esos movimientos, y desde ahí atacan de la forma que ellos quieran atacar. No creo que, a pesar de las narrativas, no creo que realmente haya la intención de atacar a Cuba. Todo eso va a depender, siempre lo hemos estado ligando, aunque no parezcan estar vinculados, hemos estado ligando el desenlace del conflicto en Medio Oriente, el conflicto con Irán, y lo estamos ligando con Cuba, porque un fracaso total de Estados Unidos en Irán. Pero Trump en más de una ocasión dijo que después de Irán iba a Cuba. Sí, pero si él gana en Irán, que no tiene forma de ganar, pues ya, ahí no hay forma de ganar. A lo mejor dice, bueno, le presenta a la opinión pública de los Estados Unidos, mira, yo tengo una victoria, no la que él dice, no una victoria real, porque él dice que ganó la guerra en Vietnam, pero todo el mundo sabe que la perdió. Pero él puede decir, yo gané la guerra, mire los resultados, tumbamos el gobierno, eso sería una victoria. Aniquilamos toda capacidad militar de Irán, sería como documentar la victoria. Abrimos el estrecho de Hormuz, ahí puede pasar todo el mundo y no hay ninguna posibilidad de que los iraníes ataquen. Esa es una victoria. Esos tres escenarios no han ocurrido. Ninguno de esos tres escenarios han ocurrido. Entonces no ha ganado la guerra. Sí. Y la opinión pública en los Estados Unidos le está diciendo, pero ¿qué sentido tiene haber invertido? Dicen ellos, 35.000 millones, 37.000 millones. Eso debe ir 4 veces más. Sí. ¿Qué sentido ha tenido ustedes sacrificar a nosotros? Recuerda que Herce solamente pidió al Congreso 200.000 millones. Pidió 200.000. El Congreso le dijo que no, sí, de una vez. ¿Qué sentido tiene haber invertido esa cantidad de dinero para una campaña militar con unos objetivos que no se cumplieron ninguno? Entonces no puede presentarle eso a los Estados Unidos como una victoria para calmar la opinión pública. Ante ese fracaso, enfilarían a Cuba para presentarle una cereza a los norteamericanos y poder presentar algo como victorioso y presentarlo también como un elemento electoral que pueda afincar las posibilidades bastante diezmadas, bastante disminuidas
de los republicanos en las elecciones de noviembre. Si eso ocurre, si ocurre aquello, él puede venir a atacar a Cuba en la dimensión que entiendan. No creo que ningún país, bueno, no voy a decir nada. Bueno, señora, hacemos una pausa y retornamos en breve. En breve volvemos. En la mañana con Teleimpacto. Dominicana es donde no importa si comes en la playa, en la calle o en la casa de alguien más. La sonrisa de la gente te hace sentir como en tu hogar. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. La cantidad de votos que Lo actual de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche, La Hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. La felicitación de Abel condicionó ya el emocional. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Las sirenas antiaéreas son parte de la vida cotidiana del DW en español. Plasmando hechos, fomentamos el entendimiento entre las culturas y los pueblos. Con horario de 11:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 9 a 9:30 de la noche. DW en español, por Teleimpacto 52. Danilo Medina podrá alegar que las visitas sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. Bueno, el gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Climé. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. La cantidad de votos que Lo actual de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche, La Hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto.
En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Las sirenas antiaéreas son parte de la vida cotidiana de DW en español. Si bien Plasmando hechos, fomentamos el entendimiento entre las culturas y los pueblos, con horario de 11:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 9 a 9:30 de la noche. DW en español, por Teleimpacto 52. Danilo Medina podrá alegar que las visitas sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. El gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica, con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica, por Teleimpacto. Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Doctor Marino Vinicio Castillo, un agudo analista de la realidad nacional e internacional. Y que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Gladiador de la palabra que ha librado todas las batallas de la vida, íntegro en el aspecto moral, con profundas convicciones y una arraigada fe cristiana. La Respuesta con el doctor Marino Vinicio Castillo, todos los domingos de 12 a 1 de la tarde, a las 3 de la tarde y 9 de la noche, por Teleimpacto. Bien, seguimos en la mañana por Teleimpacto, aquí dándole un repaso a la semana noticiosa, que siempre tiene demasiada materia prima para uno desplayarse. Mira, ayer fue a propósito de Cuba. Sí, a propósito el centenario del nacimiento de Fidel Castro. Nació en Virán, que es un pueblito de Santiago de Cuba. Nació en 1926, murió en el 16, ¿fue que murió Fidel? Sí. 90 años, murió a los 90 años. La impronta de Fidel da para para horas y horas de análisis, pero hay que resumir en que, como todos los personajes de ese tamaño, de esa categoría, generan amores y desamores. Usted puede escoger lo que quiera, dependiendo del ámbito ideológico o político en que se encuentre, pero hay que concluir en que Fidel Castro fue un personaje bastante de una gravitación mundial, si se quiere, no solo regional, sino mundial, de una dimensión que no se repite con frecuencia en ninguna parte
del planeta. Y entonces, a partir de esa dimensión personal, de esa dimensión del personaje, usted puede analizar en la dirección que quiera. Pero Fidel Castro son de esos personajes de los cuales no se puede soslayar el análisis. A favor o en contra, pero no se puede soslayar. Bueno, sin duda uno de los personajes más emblemáticos a nivel mundial, como tú señalas. No hay duda de que Fidel tuvo un impacto, su figura impactó no solamente a América Latina, sino también a nivel mundial. Ese hecho, ese hito histórico, por ejemplo, de encabezar un movimiento guerrillero en Sierra Maestra, que finalmente conquista el poder en Cuba, es un hecho que no se ha repetido en ninguna parte del mundo. Y el hecho también de que cómo influyó esa revolución cubana, se le llamó esa revolución cubana, en el resto de América Latina. Se repitió en Nicaragua. Ah, bueno, sí, en Nicaragua hubo una contienda armada, sí, dos bandos. Bueno, triunfó un movimiento guerrillero. Triunfó que posteriormente lo que ha generado Daniel Ortega es una gran frustración, pero triunfó un movimiento sobre las armas, con características muy diferentes, porque esto fue no un movimiento guerrillero que se dio en las montañas, sino un movimiento guerrillero que peleó en la zona urbana. Es decir, fue una guerra. Concomitantemente. Sí, fue una guerra, pero básicamente se llevó a cabo en ciudades que se convirtieron en ciudades históricas como Masaya, Matagalpa, eran ciudades que se repetían León. De manera muy frecuente los combates que se daban León igualmente. Pero lo que te quiero decir es cómo influyó esa revolución cubana en el resto de América Latina, porque surgieron muchos movimientos revolucionarios en la región que intentaron imitar esa epopeya de Fidel Castro. No se pudo lograr, lamentablemente. Muchos perdieron la vida en ese intento, lo que se llamaba el foquismo en aquella ocasión. Y hay que recordar otra figura emblemática que nunca compitió realmente con la figura de Fidel Castro, pero sí fueron figuras que surgieron casi a la par. Me refiero a Ernesto Che Guevara. Es decir, que ese centenario del nacimiento de Fidel, ayer en Cuba se celebró con un acto cultural donde estuvo presente su hermano, Raúl Castro, y estuvo presente también el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Y ahí, bueno, se reafirmó la decisión de Cuba de seguir enfrentando esta situación difícil que sigue afrontando, como yo decía, en términos económicos y en términos sociales, pero también en términos institucionales. Es una situación bastante difícil, que uno no sabe realmente el desenlace final, pero de que atraviesa momentos difíciles. Bueno, vamos a ver hasta dónde desenlaza esto, pero como tú dices, es un país sometido a estas presiones que le generan las privaciones materiales enormes a que se enfrentan los cubanos. Es casi una proeza salir airoso de esas situaciones. Pero mira, Nelson, yo escribí un artículo el viernes pasado donde yo señalaba el caso de la relación la relación República Dominicana-Estados Unidos. Y entonces utilizaba un adagio muy popular, que a Dios rogando y con el mazo dando. Sí. República Dominicana está dentro de la órbita de los Estados Unidos. Es difícil que nosotros podamos, de alguna manera, declararnos como personas equidistantes de cualquier tipo de política que implemente Estados Unidos en la región. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En el marco de esa relación, República Dominicana ha sido, si se quiere, muy solícita con Estados Unidos. Nosotros, cuando Estados Unidos decidió hacer ese despliegue en el Mar Caribe y parte del Pacífico para combatir el narcotráfico, que se llamó la Operación Lanza Azul. Supuestamente. Sí, nosotros nosotros concedimos al Ejército y la Armada de los Estados Unidos 2 aeropuertos, un aeropuerto militar y otro aeropuerto civil,
para que Estados Unidos de alguna manera pudiese apoyarse en esa operación. República Dominicana, en el marco, por ejemplo, de los organismos multilaterales, me refiero a lo que es la Organización de Estados Americanos, para empezar por un órgano regional, me refiero a lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Difícilmente votemos en contra de una propuesta o de una iniciativa que tenga el aval de Washington, el aval de los Estados Unidos. Pero mira, a propósito, escúchame que se nos pasó señalar entre los elementos que refiere el comunicado cubano, que ahora varió República que Dominicana. varió por primera vez Ajá. en la historia el voto de la República Dominicana en la Asamblea General de Naciones Unidas, que siempre ha sido favorable cuando se ha presentado la moción para el levantamiento del embargo a Cuba. La República Dominicana siempre votó, incluyendo durante el gobierno, los dos periodos de gobierno, las dos etapas de gobierno del presidente Joaquín Balaguer, siempre votó a favor, en el entendido de que nosotros tenemos esa deuda de hermandad, de solidaridad con Cuba, y ahora nosotros, ¿qué fue lo que hicimos ahora? ¿Nos obtuvimos o qué? Sí, es lo que estoy señalando, dentro de esa línea que ha mostrado precisamente, bueno, hay que decirlo, la administración presente, en el marco de un gobierno que está aplicando una política regional con esa doctrina ya que se conoce como la doctrina Dolroy. Nosotros nos hemos enmarcado dentro de esa doctrina Dolroy porque somos parte del escudo de las Américas. A pesar, señalar ese hecho de que República Dominicana por primera vez varía su voto a favor de que se levante el embargo comercial impuesto por Estados Unidos a Cuba. En esta ocasión, República Dominicana, como parte de esa doctrina Dolroy, votó en contra de que se levante el bloqueo. Se abstuvo. Bueno, que es lo mismo. Se abstuvo, pero es lo mismo. Abstenerse y votar en contra es lo mismo. Es lo mismo. Pero yo lo que quiero resaltar es esa política. Nosotros somos parte de ese escudo de las Américas. El presidente Luis Abinader acudió a Miami, en Florida, donde se celebró aquella cumbre. Después que aquí fracasó la cumbre de las Américas, Trump convocó precisamente a sus aliados en la región. Una cumbrita. A una cumbrita, pero en esa cumbre hubo un compromiso. De ahí surgió lo que se conoce como el escudo de las Américas. Pero ¿qué ha pasado a partir de entonces? A partir de entonces, a nosotros inicialmente se nos incluyó en aquella política de aranceles globales que dispuso unilateralmente el presidente Trump del 10% a toda exportación que llegue, toda importación que haga Estados Unidos. Posteriormente, y ya esto más reciente, nosotros lo hemos hablado aquí en el programa, ya esto más reciente, alegando que hay un informe del Departamento de Comercio de los Estados Unidos que señala a 60 países del mundo como practicantes del trabajo forzoso. A nosotros se nos incluye en ese informe, se nos imponen aranceles realmente muy elevados por encima de los aranceles que le han impuesto a países que son competidores de República Dominicana, porque a nosotros nos pusieron el máximo de ese arancel, nos pusieron 12.5%. En el día de ayer, justamente, que era el día de la Zona Franca, la Asociación Dominicana de Zona Franca estaba advirtiendo de la complejidad que está teniendo el mercado internacional para la República Dominicana por este 12.5%, porque eso encarece precisamente esas exportaciones de Zona Franca hacia el mercado de los Estados Unidos, porque nos saca de competitividad con otros países competidores que no tienen el 12.5%, tienen el 10%. Entonces todo eso ocurre en el marco de esa relación que existe con Estados Unidos. Pero ayer surge la información de que Estados Unidos nos incluye también en una lista de que servimos de transbordo en la exportación de productos chinos hacia el mercado de los Estados Unidos. Eso es para evadir los aranceles que Estados Unidos ha puesto precisamente a China. Y entonces nos coloca ahí en ese grupo.
Es posible que esto, porque inicialmente no se anunció de ninguna consecuencia para la República Dominicana, pero una especie de espada de Damocles que tenemos ahí para que nos sigamos portando bien. Porque es posible que si no nos portamos bien, pueda venir algún tipo de sanción adicional a la que ya tenemos con el tema de los aranceles, que golpea bastante a las exportaciones dominicanas, porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Entonces, eso golpea bastante a la República Dominicana. Ahora viene el caso... O porta bien o porta aviones. Sí, ahora viene el caso cubano, que mucha gente dice, bueno, esto es producto de presiones de Washington. No se sabe hasta dónde, pero mucha gente lo cree. Y uno dice, bueno, en el marco de esta relación bilateral, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué ventajas tenemos concretamente? No hay ninguna ventaja porque antes se estilaba que Washington a sus aliados fundamentales en la región donde estaba la República Dominicana le tenía precios preferenciales a la exportación de azúcar. También hubo hasta hace unos años... y que seguimos siendo parte del DR Carta. Sí, había también una relación preferencial a través de los textiles. Había incluso una disposición del Congreso de los Estados Unidos que establecía ciertas facilidades, cierta distinción a los textiles de la República Dominicana, que eso también desapareció. Preguntamos, como tú preguntas, muy oportunamente, ¿de qué nos sirve a nosotros ser tan solícitos con los Estados Unidos y lo que hace que nos golpea? Nos meten en una lista de triangulación de comercio. Eso es concretamente de lo que se trata. La triangulación, según lo que dicen los Estados Unidos, es que productos fabricados en China se triangulan a través de otros países, pero fue medio mundo. La lista, sí. La lista son como 80 países. Sí. Triangulan las mercancías y las hacen aparecer como que son de origen de la República Dominicana. Son 40 países. 40 países. Esa triangulación hace que los productos de China supuestamente caen a la República Dominicana y de aquí se envían a los Estados Unidos como si fuera de origen dominicano. Y usa un término bastante duro. La gran estafa. La gran estafa. Nos están acusando nosotros como país de ser parte de unos estafadores. Entonces, no me quiera tanto, compadre. Con amigos así, ¿para qué enemigo? No. Atácame, que me es más negocio. ¿De qué sirve mantener esa relación tan desigual? Porque hablamos de que nuestro socio comercial, bueno, los socios, si el término socio no ha cambiado, la sociedad es un asunto de igual a igual. Sí. Entonces, precisamente. ¿dónde está la igualdad? Sí, el informe incluye a República Dominicana entre un grupo de países, dicen, que no mueven los mayores volúmenes de dólares. Sin embargo, los exportadores vinculados a China se sienten atraídos por ellos. Oye, es una imputación. Bueno, hay una imputación implícita, por eso te digo que ¿qué vendrá después? Porque ahora solamente nos señalan, pero normalmente Estados Unidos, cuando se basa decisiones en informes de esta naturaleza, eso viene con consecuencias directas. Consecuencias posteriores. Porque con el caso, por ejemplo, del trabajo forzoso, tenemos esa consecuencia de que no han fijado aranceles del 12.5%, que eso está gravitando poderosamente de manera negativa en las exportaciones dominicanas hacia el mercado de los Estados Unidos y particularmente el sector de zona franca, que ya hizo la alerta. Es decir, es un sector que genera más de 200.000 empleos, que es el 55% de las exportaciones dominicanas provienen precisamente del sector zona franca. Entonces, ese sector zona franca ayer ya hizo una alerta y llamó la atención sobre la situación que están confrontando en el mercado internacional. Oye, la probable consecuencia, vamos a decir eventual, como
tienen identificadas las líneas de comercio que supuestamente son parte de la triangulación. Y como la palabra preferida del presidente Trump es el arancel, no dudemos que, como ya saben que, bueno, compran vasos, compran tazas, compran lentes y lo triangulan por la República Dominicana, no dudemos de que en cualquier momento se despachen con unos aranceles especiales a esas líneas de comercio. Porque no es verdad que ellos van a tratar esto como si fuera una denuncia. No. Es la preparación de un expediente para que después tengan las consecuencias que se puedan derivar. Entonces tú dices, bueno, es verdad que nosotros tenemos una relación muy, muy particular con los Estados Unidos. Los argumentos para establecer la importancia de esa relación, que no hay que establecerla con argumentos porque es una relación importante, está en que nosotros tenemos en los Estados Unidos 1 millón o 2 millones de dominicanos. Ok, si no tenemos la relación fluida, ¿lo van a votar? No lo van a votar. Ah, no, que nosotros recibimos, ahora van para 12 mil millones de dólares de remesa. Y si no tenemos las relaciones así tan solícitas, ¿van a impedir la remesa? No lo van a impedir. Ah, no, que nosotros recibimos la mayor cuota de turistas, vienen de los Estados Unidos. Si no tenemos la relación así tan solícita, ¿van a dejar de venir? No. Bueno. No es simplista lo que estoy diciendo, es una realidad. Sí, definitivamente se nos plantea una situación bastante compleja y crítica en estas relaciones con Estados Unidos, porque como estamos diciendo, nosotros somos muy solícitos, nosotros comprendemos que estamos dentro del ámbito regional, de la política, dentro de la geopolítica de los Estados Unidos, y a nosotros nos resulta precisamente difícil confrontar a los Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista, es crítica y es compleja la situación. Habrá que ver cómo se maneja la diplomacia dominicana para que en algún momento le reclame a Estados Unidos, mira, esta debe ser una relación de doble vía. Es decir, aquí quienes estamos sufriendo las consecuencias somos nosotros, cuando nosotros estamos siendo prácticamente muy solícitos, muy aprobatorios. Cuando ustedes nos plantean cosas, nosotros inmediatamente decidimos, aún en el caso de que el gobierno sabe que se trata de decisiones y de políticas que no son populares. Esa política, por ejemplo, esa decisión de invitar a 9 funcionarios cubanos a abandonar el país, esa no es una decisión popular. Es decir, por el vínculo precisamente que tú hablabas que hay entre República Dominicana y Cuba. Entonces, habrá que ver hasta qué punto la diplomacia dominicana en algún momento compra, aunque sea 2 onzas de guapo, 2 onzas realmente de responsabilidad, y diga, mira, vamos a ver si examinamos esto, porque hasta ahora el más perjudicado soy yo. En el estante donde venden la guapesa por onza, ahí al ladito hay otro frasco que dice dignidad. Bueno, mira, Manuel, no quería llegar tan lejos, pero usted lo ha dicho también. Mira, ayer se dio a conocer que en Navarrete levantaron ya la protesta. Pero hay un dato que yo quiero referir. La policía desmintió que su jefe hubiera sido tiroteado en Navarrete, porque dijeron que el jefe de la policía andaba supervisando la labor de los agentes y que fue tiroteado. Dice la policía... Que no entiendo por qué inmiscuirse en una situación, en un lugar que tradicionalmente es muy violento. Entonces, yo eso no lo entiendo. Ahí yo traigo el caso justamente por la importancia. No es no es baladí lo que ocurrió. Es cierto que no lo tirotearan. Pero era lo siguiente. Voy a referir un caso muy conocido. Cuando se produjo el secuestro, la toma de la sucursal bancaria en la Avenida Independencia, tú recuerdas, y ustedes recordarán muchos de los que están viendo
el programa. Bueno, yo estuve ahí, sí. Ahí estuvimos, yo estaba en el periódico nacional como a las 5 de la tarde y me dice el director, que nunca dejó de ser reportero, Radamés, ¿y qué tú haces ahora? Digo, no, yo, vamos para allá, para el lío ese que hay en el... No, hombre, pues, la gente que cubre la policía, no, vamos para allá. Bueno, y cogimos para allá. Ahí como a las 9 de la noche, Radamés era un hombre que se acostaba temprano, porque se levantaba muy temprano. Me dijo, bueno, esto va para largo. ¿Verdad que él siempre murió hablando cibaeño? Esto va para largo. ¿Tú te quedas? Digo, sí, me voy a quedar un rato más. No, yo me voy. 10 de la noche se fue. Entonces, se produce el desenlace. En la mañana, yo iba con mucha frecuencia al despacho del jefe de la policía del momento, que es mi gran amigo Rafael Guerrero Peralta. Y cojo para allá. Y le digo, oye, Rafaelito, pero ¿y por qué tú no estabas ayer anoche en ese lío? ¿Y tú estabas aquí en el cuartel? Dice, no, yo estaba en el lugar donde tenía que estar. Digo, no, pero tú tenías que estar ahí. Me dice, tú no eres policía. Tú no sabes de esto. El que sabe soy yo. Tú eres periodista. Oye, lo siguiente. Si yo llego ahí y el secuestrador sabe que yo estoy ahí, va a decir que entre a negociar conmigo el jefe de la policía. Claro. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a decir que no. Tengo que entrar a negociar con él. Y me convierto en un rehén. Exactamente. Entonces, ¿qué va a decir el jefe, el secuestrador? No, yo quiero hablar con el presidente de la República. ¿Y qué va a hacer el presidente de la República? Tenía que coger un teléfono y hablar. Y ese escenario no se plantea. Exactamente. Digo, oye, con razón, tú comenzaste la conversación echándome un boche, porque el que sabe de policía eres tú. Eso es verdad. Refiero a esto para decir lo que tú estás señalando. ¿Qué busca el jefe de la policía jodiendo en una huelga? Usted quédese en su cuartel, ordene de allí, trace las estrategias y todo eso. Él no fue tiroteado, es verdad. Puede ser que fuera un invento, pero él se expuso a una situación complicada cuando no tenía que estar allí. Y en el marco, te repito, que es un lugar, un escenario donde tradicionalmente es violento, es decir, ahí se han registrado tiroteos, intercambio de disparos entre policía y manifestantes, y están incluso videos de televisión que retratan realmente esa situación. Entonces, es verdad, yo no entiendo qué hacía un jefe de la policía en ese lugar. Usted se limita a dar las instrucciones que tiene que dar. Claro. Y a lo sumo, si hay una situación que amerita la presencia de algún alto oficial, va el jefe del Comando Norte. Claro, a nosotros. Usted es la última instancia, usted no se expone. Exactamente. Además, no había una situación realmente de desborde del orden público. Eso. No. Así que, es más, esta situación fue esta huelga fue menos violenta que la que han hecho anteriormente. Exactamente, no. Eso debe servir de experiencia al general Cruz. Sí, mira, el Ministerio Público en los últimos días ha desencadenado lo que se podría llamar toda una campaña para tratar de justificar las acusaciones que en su momento se hicieron contra Jean Alain Rodríguez y otros inculpados de presuntos actos de corrupción. Es una campaña que se centra fundamentalmente en abordar el tipo de acusaciones que se le hizo. Incluso ayer la Procuradora General de la República reveló que tiene un documento por escrito donde Jean Alain Rodríguez le planteaba una negociación al Ministerio Público y decía, yo no puedo revelar esa comunicación que él envió por escrito porque la ley, el procedimiento me prohíbe hacer pública cualquier negociación que se haya sostenido con un inculpado de un delito para llegar a acuerdo con el Ministerio Público. En esa tesitura yo no puedo revelar el contenido de esa carta, pero de hecho lo revela. De hecho dice que él en esa carta estaba planteando que quería llegar a acuerdo con el Ministerio Público. Más adelante revela lo que fueron las 34 líneas de investigación que asumió el Ministerio Público para investigar el caso
de Jean Alain Rodríguez y el resto de los inculpados. Ahí cita una serie de hechos que están contenidos en ese expediente de más de 13,000 páginas que presentó el Ministerio Público. Pero a mí me sorprende de que la estrategia del Ministerio Público en este momento sea de alguna manera llevar a la opinión pública la impresión de que el Ministerio Público actuó sobre hechos concretos y hizo acusaciones concretas acompañadas de pruebas. El tema es que lo que está en juego aquí no es precisamente lo que se está acusando a Jean Alain Rodríguez. Lo que está en juego es el tiempo. Exactamente. Lo que está en juego aquí es el tiempo, la extinción de pena. Y lo que se está esperando de ese tribunal colegiado es precisamente que falle en que si este juicio sobrepasó el tiempo que establece el código para este proceso, o si toma alguna decisión que entienda que el proceso debe continuar aún acercándose a los 6 años. El proceso debió concluir en 4 años. Yo siempre me he preguntado si se trata de 4 años calendario o si se trata de 4 años que se fija de acuerdo a circunstancias muy especiales que ocurren durante el proceso. Y esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Los abogados dicen no, 4 años comienzan a contarse desde que el Ministerio Público te formula una acusación, desde que usted es detenido y se le hace una acusación, a partir de ahí comienza a correr los 4 años. Entonces, digo que me llama la atención esta estrategia del Ministerio Público porque lo hizo en su momento. Dio a la publicidad el expediente, habló en el curso del proceso sobre los delitos que está acusando a Jean Alain Rodríguez. Entonces, yo no sé por qué el Ministerio Público no habla del tema central, el tema central de si este proceso llegó a su extinción de pena o si debe mantenerse el curso. Esa pregunta, esa interrogante, esa expectativa y todo eso que tú planteas y que la sociedad dominicana está pendiente, toda esa incógnita será despejada el lunes a las 9 de la mañana cuando el tribunal ha convocado para una audiencia donde se va a dar a conocer la decisión del tribunal colegiado que determinará si el tiempo es calendario de que la semana tiene 7 días, el mes tiene 30 o 31 días y 28, y que el año tiene 365 días o 366, o si hay algún mecanismo de decir que no, que el mes tiene 38 días. Eso es lo que van a determinar los jueces. Y eso es lo que quiere el Ministerio Público, que esos jueces digan, no hay calendario. Los incidentes que se plantearon no pueden tomarse como parte del tiempo. Eso hay que borrarlo. Parecería que el comentario uno lo hace porque tenga algún interés con Jean Alain Rodríguez. A mí no me interesa ni que lo condenen ni que no lo condenen. Exactamente, de acuerdo a lo que establece la ley, lo que dice el procedimiento. Porque ha habido casos donde se ha dictado la extinción de pena porque ha sobrepasado el tiempo. Es así. Hay casos que están ahí. Nosotros sobrepasamos el tiempo. Sí, vámonos a una pausa. Cuando retornemos, la doctora Graciela Fontaneto estará como siempre dándonos nuestro consejo no solamente de estética, sino también de salud. No, de salud. De salud. Y posteriormente Argeni Viñas con sus comentarios e informaciones sobre cine. En breve volvemos. En la mañana con Teleimpacto. Dominicana es ¡Vamos! un lugar en el que no preguntamos cómo llegaste. Solo si te hicimos sonreír y querer quedarte un rato más. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes,
de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. La cantidad de votos que Lo actual de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche, La Hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Las sirenas antiaéreas son parte de la vida cotidiana de DW en español. Plasmando hechos, fomentamos el entendimiento entre las culturas y los pueblos. Con horario de 11:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 9 a 9:30 de la noche. DW en español, por Teleimpacto 52. Danilo Medina podrá alegar que las visitas sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. El gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica, con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica, por Teleimpacto. Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Doctor Marino Vinicio Castillo, un agudo analista de la realidad nacional e internacional. Y que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Gladiador de la palabra que ha librado todas las batallas de la vida, íntegro en el aspecto moral, con profundas convicciones y una arraigada fe cristiana. La respuesta con el doctor Marino Vinicio Castillo, todos los domingos de 12 a 1 de la tarde, a las 3 de la tarde y 9 de la noche, por Teleimpacto. Muy buenos días, muy buenos días. De nuevo, un gusto estar aquí, un placer inmenso. Como siempre, vamos a hacer un comentario fuera de lo que es medicina. Este calor, por ejemplo, yo quisiera que alguien me diga cuándo se va a acabar el calor, porque ya en algunos establecimientos están los adornos de Navidad, pero de la brisita y el fresquito no veo nada, no se está por asomar para nada. Sigue el mismo calorazo, pero ya hay adornos de Navidad en algunos establecimientos comerciales. A la verdad que los dominicanos somos muy especiales. Bien, así como somos especiales los dominicanos, hoy voy a hablar de un órgano, de un tema que la gente a veces no se lo espera cuando se va a hablar de longevidad, de belleza, de antienvejecimiento, que no me gusta el término, pero vamos a utilizarlo.
y es el riñón. Como digo siempre, hay una persona del medio que también promueve la longevidad, la medicina saludable y todo eso, que usa una frase, no es mía la frase, pero yo se la robo a cada rato, y digo que sin salud no hay plan. Pues bien, hoy vamos a hablar de ese eje que conecta al riñón una proteína llamada cloto, que se oye como poco entre la gente que promueve belleza y longevidad y vida saludable, y el envejecimiento. Bueno, pues como dicen por ahí, un famoso nefrólogo español que me gusta muchísimo, dice, ¿y si la longevidad está en tus riñones? Yo no soy tan absoluta. Yo creo que la longevidad es una serie de cosas, una serie de hábitos, y es multidireccional. Hay muchas cosas que influyen e inciden en la longevidad. Pero hoy vamos a hablar del riñón y esta proteína, esta famosa proteína cloto. El riñón produce esta proteína llamada cloto, evidentemente, que lo que hace es simplemente que le da una voz, como un pase, como vamos a una hormona que está también en nuestro cuerpo, la FGF23, no nos vamos a complicar con eso, para que elimine el exceso de fósforo. Si no se elimina el exceso de fósforo, se comienza inmediatamente un proceso de envejecimiento. Entonces, hay un eje que sería la próxima diapositiva. Yo traté de hacer algo que sea bien gráfico, que se pueda entender y que ustedes puedan incluso conservar para verlo con un poquito más de calma. Por ejemplo, el fósforo tiene que mantener un equilibrio. Entonces, el hueso detecta la carga de fosfato y libera esa famosa hormona, la FGF23. Entonces, el cloto, con este FGF23, activa una señal renal que reduce la absorción de fósforo, de fosfato en sangre. O sea, es que no cojan para allá. Entonces, como vemos, el riñón y nuestra longevidad es mucho más, o sea, dejamos de ver el riñón como si fuera un colador, de que un filtro que está filtrando las toxinas. Señores, el riñón es mucho más que un colador o que un filtro. Recordemos, esta proteína, el cloto, para que pueda mantener el calcitriol bajo y una menor carga de fósforo. Resultado, menos fosfato retenido es igual a menos presión sobre los vasos, el riñón y el metabolismo mineral en general. Si seguimos viéndolo en la próxima diapositiva, ¿por qué demasiado fósforo? ¿Por qué? Puede acelerar el daño. Bueno, el problema no es el fósforo, todos tenemos que tener fósforo, ¿ok? No es el fósforo normal, es la carga excesiva, como siempre, son los excesos. Hay que hablar siempre en términos de equilibrio. Entonces, un fósforo alto, sobre todo cuando cae la función renal, claro, ¿por qué? Porque cuando cae la función renal y el riñón está funcionando mal, pues esta proteína de cloto pues se produce menos y entonces pues el fósforo se puede elevar en sangre. Entonces el fosfato más el calcio pueden formar partículas calciproteicas bioactivas. Esas cosas que van a hacer, van a contribuir al estrés celular, inflamación, estrés oxidativo, señal osteogénica en vaso. O sea, la esclerosis, la fibrosis, todo eso viene cuando el fósforo se eleva en sangre, y un mecanismo que eleva el fósforo en sangre es que esa proteína de cloto no estemos produciendo la cantidad adecuada de proteína de cloto, ¿ok? Entonces, el daño, calcificación vascular, lesión tubular, intersticial, o sea, ahí pasa de todo. Es lo que se llama una fosfatopatía, que es el concepto que describe el daño orgánico asociado a una carga excesiva de fosfato, ¿ok? Bien, vamos a la próxima diapositiva para explicar de una manera cíclica, ¿verdad? La función renal baja
hace que el riñón produzca menos cloto. Entonces hay una resistencia a la FGF23 y al final hay una carga elevada de fosfato. Finalmente, cloto y longevidad. Lo que se sabe hoy, que es la próxima diapositiva, por favor, para que lo entendamos bien y con información científica. El mensaje un mensaje equilibrado para entender por qué tenemos que cuidar nuestro riñón para que siga produciendo cloto y que esto va a incidir en la longevidad, porque lo que queremos es durar más, pero durar más no todo chueco, no conectado a una máquina, porque no es esa la idea, es durar más, con más años, pero en la mejor forma posible, ser jóvenes por más tiempo. Aunque nos salgan arrugas, eso es irrelevante. Aunque se nos caigan los cabellos y hay calvicie y hay canas y lo que sea. Sí, pero que el daño sistémico esté lo más contenido posible para que usted pueda seguir haciendo en la vida lo que a usted realmente le da felicidad. ¿Qué es lo que a usted le da felicidad? Hacer ejercicio, pues bailar o hacer off-road o lo que sea, que usted pueda mantenerse llevando su vida lo más normal y activa posible. De nuevo, entonces, la deficiencia de cloto produce hiperfosfatemia, o sea, una elevación del fosfato en la sangre y un fenotipo de envejecimiento prematuro. Reducir el fosfato rescata gran parte de esa. Cuando baja el fosfato, físicamente nos vemos más jóvenes. Eso es en los experimentos que se han hecho, por ejemplo, en animales. Cloto tiende a disminuir con la edad y un cloto bajo dijimos que incide en el metabolismo mineral. Entonces, aún en estudio, no existe hoy una terapia de cloto aprobado para rejuvenecer, entre comillas, ni una meta clínica estándar de cloto para personas sanas, no. Pero el mensaje final debería ser que proteger el riñón ayuda a preservar el cloto y el cloto interviene directamente en nuestro eje de longevidad y de anti-envejecimiento. Entonces, podemos quitar la diapositiva. ¿Cómo cuidar el riñón? Aquí hay algunas cositas básicas para cuidar nuestro riñón. Mire, lo primero es el control médico. Déjese de estar adivinando que usted cree que usted sabe lo que usted tiene y automedicándose, que de nuevo, nosotros los dominicanos somos, yo creo que nacemos como con un recetario debajo del brazo para medicarnos a nosotros y todo nuestro entorno, primos, abuelos, familiares y vecindario, porque es así, ¿ok? Entonces, ¿para qué el control médico? Bueno, para revisar su presión arterial, porque usted sabe que la presión arterial y el riñón van de la mano, y la glucosa en sangre, porque la hipertensión y la diabetes o la glucosa en sangre elevada contribuye activamente al daño renal. Otra cosa es la hidratación adecuada. Cuando digo adecuada, es hidratación adecuada. Una dieta equilibrada, teniendo en consideración un poquito de control con lo que se refiere a la sal y los azúcares sobre todo. Y una cosa, es un tema medio conflictivo, porque mientras se habla siempre más a favor de una ingesta de proteína y cuando te hablan de cuidar el riñón se dice el exceso de proteína, voy a subrayar la palabra exceso. Como siempre, se trata de equilibrio. Entonces, para cuidar tu riñón también debes protegerte, debes evitar que tú hagas una ingesta excesiva de proteína, las carnes y todo ese tipo de cosas. Entonces, pero es el exceso. Yo no estoy diciendo no consuma proteína. No. Porque hay que tener proteína y sobre todo cuando entramos en edad porque se pierde músculo, la masa muscular y entramos en sarcopenia. O sea, hay que ingerir proteína. Pero de nuevo, el exceso de la ingesta de proteína también puede afectar el riñón. Y finalmente, para proteger nuestro riñón, se parece a la primera de no automedicarse, es que hay muchas personas que abusan del uso de antiinflamatorios, de cualquier cosita, están con un antiinflamatorio, con un analgésico y no sé qué. Todo lo que usted entra en su organismo va a tener que ser procesado por su hígado, va a tener que ser procesado por su riñón.
está entrando en su cuerpo, afecta su biología. No es una cosa tan simple. Entonces, por favor, vaya donde su médico. Entonces, en resumen, esa sal elevada, el abuso de analgésicos, poca agua, exceso de proteínas, fumar y obviamente el descontrol de la presión arterial. Son todas cosas que debemos tener en cuenta para proteger nuestro riñón. Y a su vez, proteger nuestro riñón, que tengamos la proteína cloto a niveles adecuados, y eso va a favorecer longevidad y contribuye al envejecimiento. Dicho esto, ¿qué más me queda por decir? Sean muy felices. Recuérdese que hay una actitud siempre que puede ser favorecedora a nuestro bienestar, y hay una actitud que nosotros elegimos que definitivamente no favorece y no aporta nada bueno. Para concluir, a todos aquellos que les gusta justificar su mal humor y toda su cosa de un día porque se levantó con el famoso pie izquierdo, siempre que puedo lo repito. Si usted cree que se levantó con el pie izquierdo, frene, métase a la cama de nuevo y levántese con el pie derecho, porque el mundo y la humanidad no tienen la culpa de su mal humor injustificado. Contrólese o medíquese. Busque ayuda, pero no ande por el mundo desparparrando y tirando solamente mal humor. Que esta vida es un ratito, y si se pasa con un poquito más de felicidad, pues mucho mejor es, y seguro que se ve más bonito y dura más. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. En breve volvemos. En la mañana con Teleimpacto. Dominicana es ¡Vamos, vamos! un lugar en el que no preguntamos cómo llegaste. Solo si te hicimos sonreír y querer quedarte un rato más. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. La cantidad de votos que Lo actual de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche. La Hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos a este segmento de cine de su programa En la Mañana. Yo soy Argenis Viñas y como de costumbre vamos a hacer un recorrido de las películas y las series de televisión que están dando de qué hablar durante todo este fin de semana, y qué mejor oportunidad que esta para hablar de uno de los clásicos literarios más grande en la historia, escrita hace más de 3000 años, que se titula La Odisea, escrita por Homero. Ahora le toca el turno a Christopher Nolan de contar esta historia desde su punto de vista. También vamos a hablar de una serie de Apple TV que se titula Silo, y vamos a hablar del regreso de la saga de animación de los X-Men, ahora titulada X-Men 97 de Disney Animación. Una de las series animadas mejor valoradas cuando Marvel
estaba en su proceso, pues, de que esta empresa de cómics llegase a la quiebra. Así es que de inmediato iniciamos, señor director, con La Odisea. La Odisea es una película de Christopher Nolan que está basada en el libro del mismo nombre, escrito hace 3000 años, como dijimos anteriormente, por Homero. Cuenta la historia de Odiseo, rey de Ítaca, quien tiene que regresar a su país, a su nación, luego de haber terminado la guerra de Troya. Aquí Christopher Nolan, todos sabemos que Christopher Nolan, si no es el director de cine mejor valorado que tenemos en los últimos tiempos, ya lo ha demostrado con grandes películas como son, por ejemplo, la trilogía de Batman, El Caballero de la Noche, la película de su más reciente película ganadora del Oscar, Oppenheimer, esta película biográfica de la historia de cómo se creó la bomba atómica, protagonizada por Cillian Murphy. Y en esta ocasión, Christopher Nolan adapta la obra épica, La Odisea de Homero. Aquí vemos cómo Odiseo tiene que hacer una travesía para enfrentarse a diferentes adversidades como monstruos, dioses, tormentas, para regresar a su casa y estar con su amor, Helena. Bastante interesante esta historia. Y además vamos a ver una película grabada 100% en IMAX. Yo les recomiendo que vaya a la mejor sala de cine que tenemos aquí en República Dominicana. Busque la sala más grande con el mejor sonido. Les recomiendo que sea la CXC de los cines que tenemos actualmente, para no mencionar marcas, pero usted busca la sala CXC, que son más amplia en tamaño y tienen un sonido Dolby Atmos que es más envolvente, porque la majestuosidad de esta película no es para verla, sino es en un cine de alta calidad. Está protagonizada por Matt Damon en el papel de Odiseo. A través de él se acompañan Tom Holland, Zendaya, John Burton, quien todos conocemos por haber interpretado al The Punisher, también el actor colombiano John Leguizamo, la bellísima Charlize Theron y nada más y nada menos que también la hermosa Anne Hathaway y Lupita Nyong'o en el papel de Helena de Troya. Bastante interesante porque esta película, antes de su estreno, tuvo muchas controversias porque eligieron a un personaje de color para interpretar a Helena de Troya, cuando todos saben que Helena de Troya es una mujer de tez blanca extremadamente hermosa, quien provocó la guerra de Troya, que es el apéndice de esta película. Y aquí vamos a ver a Lupita Nyong'o en el papel de Helena, pero esto no le quita mérito a la majestuosidad de la película La Odisea. Aquí vemos cómo Odiseo tiene que enfrentarse a diferentes adversidades durante 10 años para llegar hasta Ítaca y volver con su amada. Bastante interesante tanto la actuación de Matt Damon en el papel de Odiseo, quien en sus mismas palabras dijo que este es uno de los personajes que más le ha tenido que exigir, tanto con textura física como en actuación. Y todos sabemos que Matt Damon es un actor de primerísimo nivel. También está Tom Holland como el hijo de Odiseo, Telemaco. Bastante interesante también la interpretación de este chico que ha venido creciendo desde que se instauró en el cine con la película Lo Imposible, que trata sobre el tsunami de Australia. Bastante interesante, y además también es uno de los actores mejor valorados por su interpretación en todas las recientes películas de Marvel de El Hombre Araña, que el próximo 29 también tiene su estreno de manera oficial. Así es que La Odisea es la película que usted tiene que ver sí o sí en una sala de cine. Esta no admite que usted esperar que salga al streaming. Esta película no admite que usted no la vea en una sala de cine convencional, sino en la sala más grande, en la sala con mejor sonido, para poder disfrutar de la espectacularidad con la que esta película fue grabada. Hay que mencionar que fue grabada con cámaras IMAX. Las pantallas IMAX
son pantallas extremadamente grandes, tanto en altura como en largo, pues las imágenes son más nítidas, y aunque aquí no tenemos ese sistema de cine, esa modalidad de IMAX, pues la que un poquito se le asemeja es la CXC que tenemos aquí disponible en la República Dominicana. Así es que La Odisea está ya disponible, y si usted quiere ver esta película y antes entiende que debería leerse el libro, pues está muy bien permitido, porque así usted tiene un contexto más amplio de la historia. Y además de que esto es una adaptación, no es lo mismo leerlo en el papel que verlo en una sala de cine. Nunca se va a igualar, pero Christopher Nolan hizo un trabajo espectacular con La Odisea. Así es que usted tiene que ir a verla a las salas de cine desde ya. Señor director, vamos a dejar ahí las películas de cine porque no hay nada que se le compare a La Odisea, y vamos a hacer un crossover para el streaming y vamos a irnos a la plataforma de Apple TV. Apple TV es una plataforma reciente que, aunque tiene una cantidad reducida de contenido comparándola con sus competencias Netflix, HBO, Amazon Prime, este contenido es sumamente interesante porque es de muy, muy alta calidad. Y vamos a hablar de la nueva serie Silo, quien cuenta con 3 temporadas, 2 completas, y la que está recientemente en emisión, la temporada 3. Está protagonizada por Rebecca Ferguson. Esta es la historia de un futuro distópico donde los seres humanos viven bajo tierra porque la vida en la superficie ya no es factible. No hay forma de sobrevivir en la superficie, entonces crearon estos lugares habitables llamados silos. ¿Qué es lo interesante de esta serie de ciencia ficción? La ciencia ficción se caracteriza por su espectacularidad visual, por llevarnos a universos distintos, por mostrarnos robots, naves, todo lo espectacular que pudiese ser posible mediante la ciencia ficción, pues esta es totalmente lo contrario. Es una serie de ciencia ficción, pero que su valor máximo está en el suspenso y en el desarrollo de los personajes. Aunque la película es en un futuro es en un futuro muy, muy lejano y la humanidad no puede vivir en la superficie del planeta, pues aquí, a través del suspenso y del desarrollo de los personajes, es que la ciencia ficción toma vuelta. Y qué bien por los escritores de esta serie que hicieron posible que esta tuviese ese matiz, y cuando vemos la serie vemos un lugar tétrico, un lugar oscuro, un lugar con poco color, que le da ese dinamismo, que le da ese suspenso a la historia, y vemos cómo luego de que la humanidad entiende que no puede vivir en la superficie, un grupo, y un paréntesis aquí, un grupo divergente es un grupo en el que no puede ser manipulado de forma fácil. Entonces aquí una chica, Juliette Nichols, protagonizada por Rebecca Ferguson, pues siempre tiene la opinión crítica de por qué pasan las cosas, y es muy difícil de manipular. Y aquí ella se pregunta por qué los seres humanos no pueden ir a la superficie si durante 300 años nadie ha salido y nadie ha comprobado que realmente la vida no pueda existir en la superficie de la Tierra. Y a partir de esa pregunta, a partir de esa duda, es que empieza a desarrollarse toda la historia de Silo. Bastante interesante porque la duda es uno de los elementos de los seres humanos que hace que la persona sea curiosa, que hace que la persona busque aprender, que busque descifrar cosas, y aquí eso es lo que esta serie trata de mostrar. Bastante interesante porque a pesar de ser una serie de ciencia ficción, no veremos nada espectacular en cuanto a futuro se diga, sino lo tétrico de este lugar y cómo la historia se va desarrollando con los personajes principales. Junto a Rebecca Ferguson se encuentran el cantante urbano estadounidense Common, en el papel bastante interesante del jurídico de la historia,
y también por Tim Robin, quien es el papel del encargado de tecnología de este silo. Aquí en su primera temporada vamos a ver por qué están estas personas en este lugar. En la segunda vamos a ver cómo se desarrolla la historia en este silo, y en la tercera pues está en desarrollo y vamos a ver por qué realmente no se puede vivir en la superficie del planeta. Señor director, nos quedamos en el streaming y vamos ahora a pasar a la plataforma de Disney Plus y vamos a hablar